El Centro Cristiano El León presenta tan grande, con un pesar en nosotros tan grande, ¿verdad? ¿O soy yo solamente? Ah, soy yo. Entonces ustedes tendrían que estar aquí arriba predicando, hablando de la palabra. Y yo tendría que estar ahí donde usted está sentado. Yo creo que encontrarse con la presencia del Espíritu Santo, lo primero que debemos hacer es reconocer cómo nos encontramos nosotros. Primero, para que el Espíritu Santo vea en nosotros una actitud sincera, debemos reconocerle y decir: Señor, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Mi carne, reconozco que mi carne no quiere arrodillarse a orar, a buscarte, tomarme el tiempo, cuando ese tiempo lo puedo usar para otra cosa. Pero lo importante es ser sincero delante de la presencia de Dios y someter ¿qué? El deseo de nuestra carne. Entonces ahí vamos entrando a querer entender qué es la presencia del Espíritu Santo, o qué es lo que es el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas. Y de eso el Señor ha venido hablando todo este tiempo a mi vida. El martes pasado yo estuve hablándole a ustedes un poco de todo esto que el Señor ha estado hablando y está hablando. Y hay algo que el Señor impactó. Yo lo escucho a mi esposo que él cuenta mucho de lo que sucedió en Colombia, en la iglesia Avivamiento, ¿verdad? Que el Señor lo impactó, que el Señor lo habló en esto, que él pudo hacer esto, que él pudo sentir la presencia de Dios. Entonces yo le dije, en un momento yo lo miré y le dije: qué bueno por vos. Pero en todo el viaje que yo hice y en el momento que yo estuve, yo pude sentir la presencia de Dios. Estuvo todo muy bonito, todo muy bueno, pero solo una vez yo pude sentir que Dios me habló. Cuando Él trajo una palabra a mi vida, que fue la primera mañana que estuvimos ahí, como que algo me pegó fuerte y me hizo reaccionar. Y me hizo ver en el momento o en la situación o en el punto donde yo estaba parada equivocadamente. Porque quizás yo buscaba de la presencia de Dios, yo quizás me esforzaba a leer la palabra, pero sí reconocía delante de Dios, y era algo que yo venía orando por mucho tiempo, diciéndole al Señor: quita de mí la incredulidad. Porque yo no puedo creer que tú puedes hacer algo en mi vida, pero sí puedo creer que tú lo puedes sanar a un enfermo de cáncer sobre otra persona. Y yo me sentía en falta delante de Dios cada vez que yo estaba delante de su presencia. Yo le decía: Señor, yo quiero creer en todos los milagros que tú haces. Señor, yo quiero creer que tú estás conmigo, que tú me escuchas, que tú caminas. Aunque por momentos yo te siento, pero yo quiero sentirte y estar segura en todo tiempo. En los buenos momentos, en los malos momentos. Saber que el Espíritu Santo está conmigo. Y esa mañana que estuvimos allí, la pastora Ana María trajo una palabra, y usted no me pregunte qué fue que habló, porque no recuerdo, pero sí yo agarré donde fue que Dios me habló en un solo ejemplo. Mi esposo se lo contó todo, ¿verdad? Y yo por ahí que dije: ¿qué cuento yo? Pero como que por ahí soy muy reservada, y lo que Dios habla en mi vida por ahí lo tengo bien guardado dentro mío. Lo reservo para el momento justo para hablarlo. Entonces yo recuerdo que la pastora Ana María, ella hizo un ejemplo de dejarse guiar por el Espíritu Santo, de estar seguro con el Espíritu Santo y confiar en el Espíritu Santo, que Él siempre está con nosotros.
cuando nosotros le buscamos. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguirle, cuando nosotros estamos dispuestos a relacionarnos con Él, con su presencia, con su gloria, con su manifestación. Y ella simplemente hizo el ejemplo de un juego que mi esposo siempre lo dice, y yo si no lo hubiese visto, quizás nunca se me hubiese ocurrido, lo tuve que ver para poder entenderlo. Y ella fue que dijo, hay un juego que donde se tapan los ojos con una venda y hay otro del otro lado donde le guía y empieza a caminar el que está vendado sin ver nada. Y ella dijo, cuando que estamos confiando en el Espíritu Santo y escuchamos la voz del Espíritu Santo que te dice, sigue adelante, ve, haz un paso para el otro lado, y así, dice, creemos que lo estamos haciendo bien. Pero qué distinto que es cuando la persona tiene la venda puesta y el que está al otro lado le empieza a guiar y dice, cuidado con el primer obstáculo. La verdad que cuando uno se tapa los ojos, empieza como a querer tirar manotazos y comienza a caminar. Está escuchando, pero tira los manotazos, pensando que se puede chocar algo, pensando que hay un obstáculo frente de la persona. Y lo que primero hacemos no es estar escuchando lo que nos están diciendo, el que nos está guiando, sino que estamos pensando en no chocarnos, en no equivocarnos. Pero cuando nosotros realmente estamos seguros y confiando en el Espíritu, que es el que nos guía, nosotros podemos estar sin verlo. Y oímos la voz de Él que nos dice, camina hacia adelante. Y qué bueno que sin estar estirando nuestros brazos para ver si hay obstáculos, caminemos confiadamente en fe. Caminemos confiadamente y que nos detengamos cuando el Espíritu Santo nos dice, detente. Oye mi voz. Porque cuando uno está con las vendas en sus ojos o cuando no está viendo el que te está hablando, el que te está guiando, cuando uno está así, también se desarrollan muchos sentidos, que es el oír. A ver, ¿de qué lado me está hablando? ¿Para qué lado camino? Y muchos podemos tener años de evangelio, muchas experiencias, pero no confiamos totalmente en el Espíritu Santo. Yo cuando vine de aquel lugar, a mí me impactó tanto eso, que yo lo pensé tantas veces. Ese ejemplo, y yo dije, yo hago exactamente igual. Yo digo escuchar al que está guiándome, pero estoy con las manos teniendo cuidado del obstáculo que puede haber en el frente. Y yo dije, Señor, yo oí ese ejemplo y yo quiero poner ese ejemplo en mi vida, lo quiero poner por obra. Y cuando yo oí eso, a mí se me aclararon tantas cosas, iglesia. Comencé a sentir que estaba segura y me dije a sí misma, a partir de ahora, yo debo de caminar confiada y segura, porque el Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es el que abre la puerta, el Espíritu Santo es el que la cierra.
El Espíritu Santo es el que te habla y te dice, camina, párate, detente, escucha. Y así nunca más tener error, así nunca más estar equivocados y así nunca más estar desconfiando de lo que muchas veces el Espíritu Santo nos habla. A veces decimos, oí la voz del Espíritu Santo que me habló. Y decimos, Señor, confírmame lo que tú me hablaste. Entonces yo me lo imagino al Señor, ¿y en qué quedamos? Te hablé, pediste que me hablara, te hablé. Y ahora me dice que te confirme lo que hablé. Entonces eso es una señal de que no estamos seguros de cuando Dios nos habla. No estamos seguros de oír la voz del Espíritu Santo. No estamos seguros de oír la voz de nuestro Padre. Por eso andamos a los manotazos, pensando de que nos vamos a equivocar. Y muchos piden una confirmación, 2, 3, 4, 5 y no sé cuántas. Y es como que luego el Espíritu Santo se queda en silencio y andamos más perdidos que en el principio. Y cuando el Espíritu Santo hace silencio, ya nos viene la duda, totalmente. Y empezamos a decir, ¿habrá sido el Espíritu Santo o fui yo, mis pensamientos que me hablaron? O igual cuando el Señor nos habla en sueño. Decimos, Señor, háblanos en sueño. Y viene el Señor y nos habla en sueño. Y luego nos despertamos y decimos, ¿y será que el Espíritu Santo me habló en sueño? ¿O será lo que me comí a la noche me hizo mal y soñé? ¿O será que me quedó en el subconsciente? ¿O será que como estuve hablando del tema, lo soñé? Y vamos y preguntamos a otro y le decimos, ¿qué te parece? Y según la respuesta de otros, nos movemos y tomamos decisiones. Pero dejamos al Espíritu Santo a un lado por falta de nuestra seguridad en Él, por falta de nuestra confianza en Él. En estos tiempos, con la iglesia, junto con mi esposo, los pastores y aquellos que entienden lo que estamos hablando, queremos que la iglesia conozca y respete sobre todas las cosas la presencia de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que usted conoce la presencia de Dios? O más bien lo voy a poner en plural, para no ponerlo individual, porque por ahí cuando lo pregunto individualmente como que nos incomodamos. ¿Usted qué cree? Que la iglesia, cuando digo iglesia somos todos. ¿Usted qué cree? Que este pueblo conoce la presencia de Dios en medio de este pueblo? ¿Usted qué cree? ¿Que la presencia de Dios está en este pueblo? ¿Respetamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo? ¿Le respetamos? No quiero que me conteste. Solo quiero que usted lo piense. ¿Conozco la presencia de Dios? O más bien que le diga al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Porque yo cada vez que camino con el Espíritu Santo, cada vez, en todo este tiempo, el Espíritu Santo me sorprende. Y cada vez que me sorprende, cada vez que se manifiesta, cada vez que le puedo ver, cada vez que lo puedo sentir, yo le digo, Espíritu Santo, yo creía que te conocía. Creía que conocía todo de ti, pero todos los días
hay una parte de Él que se revela en nuestras vidas si lo buscamos. La semana pasada cuando predicaba, yo dije que debemos de confiar en Él, que debemos, para poder venir a la iglesia cuando se nos presentan tantas cosas antes de venir a servir a Dios, cuando se nos presenta momentos, dificultades, antes de ir a arrodillarnos, a orar, a tener nuestra intimidad, nuestra relación con el Señor, cuando se nos presentan cosas antes de leer la palabra. Y cuántas cosas más puedo nombrar. Yo dije que si nos arrodilláramos y tuviéramos esa comunión con el Espíritu Santo y le dijéramos al Espíritu, Señor, ayúdame, quita de mí esta piedra que me está impidiendo poder llegar a tu casa, poder servirte con excelencia como tú te lo mereces, poder buscarte, poder conocerte. ¿Cuántos estuvieron practicando lo que les dije? Cuando a los pastores o los que predicamos la palabra, nosotros damos la palabra y luego somos probados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con los que traen la palabra? Somos probados. Por eso muchas veces yo soy muy cuidadosa de lo que voy a hablar, porque yo sé que después el Señor va a venir y me va a probar. Y eso fue el martes pasado. El día miércoles yo tenía que viajar y tenía ahí una dificultad que yo le había dicho a mi esposo, mira, te voy a decir algo, si esto no se soluciona, yo no voy a poder viajar contigo. Si esto no se soluciona, ni siquiera voy a poder ir a Córdoba a ver lo que es mi control en el médico. Y mi esposo me dijo, bueno, iré solo. Y yo me puse a orar y orar y orar y orar. Y yo dije, en el nombre del Señor Jesús, yo viajo. A pesar de la dificultad que hay, yo viajo. Y sé que el Señor lo va a acomodar todas las cosas. Y mientras iba de viaje, iba orando, 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 orando. Y yo decía, Señor, no permita que nada suceda hasta que llegue de regreso a mi casa. Y ahí estuvimos miércoles, jueves y viernes, pero hubo algo dentro mío en todos esos días, antes de viajar, hubo algo que el Señor me dijo así: si tú vas con tu esposo, si tú puedes vencer, yo te doy victoria. Y yo me puse a pensar, yo dije que cuando el martes dije que había hecho un pacto con Dios, que si Él me sanaba, yo le servía. Mi esposo hizo el mismo pacto. Si tú la sanas, yo le sirvo. ¿Y cuántos de nosotros hacemos pacto delante de Dios por querer tener cosas? Decimos, Señor, si tú me lo das, yo te sirvo. Señor, si tú me contestas, yo hago esto, yo hago lo otro. Y luego nos olvidamos. Y a mí el Señor vino y me lo recordó. Y yo dije, sí, Señor, yo voy. Viajé y todos esos días estuve orando, 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 pidiéndole al Señor, Señor, haz como te lo estoy pidiendo, por favor. Y viajé, estuve en el médico. Y cuando estuvimos ahí viendo los análisis, el control, el Señor me sorprendió porque yo dije, wow, qué tremendo. En este análisis estaba todo bien, pero anteriormente en los análisis que yo había ido a hacer ver, había unos resultados de un análisis que no estaba dando perfectamente. En los valores anormales se había pasado un poquito, ya era algo anormal. Y yo cuando se lo llevé al médico,
el médico me dijo, está todo bien, está todo perfecto, ¿qué querés que te diga? Pues yo le hice unas preguntas de algo que quería sacarme dudas y él me dijo, está todo bien, ¿qué quieres que te diga? ¿Que está todo mal? No, le digo, si está todo bien, está todo bien. Y me vine a mi casa sin saber de ese análisis, pero cuando fui este mes, pude ver ahí porque la doctora me empezó a comparar los análisis y ella empezó a leerlos y ella me dijo, mira, aquí te dio alto este análisis. Y yo dije, pero ¿cómo si el otro no me dijo nada? Y dice, aquí te dio alto, pero yo lo comparo con el que te hiciste ahora y ahora está más que bien. Si Dios vio que en meses atrás hubo algo que estaba medio raro, como queriéndose disparar, por causa de lo que prometí, por causa de hacer, de obedecer, de cumplir mi promesa, mi pacto con Dios, el Señor lo ordenó y lo llevó a niveles normales. Sin saber yo que estaba quizás corriendo un riesgo, quizás no lo sé, pero el Señor tuvo el cuidado de que este mes todo se normalizara y estuviera perfecto. Y yo quiero hablarles del pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel era un pueblo que estaba esclavo. Un pueblo donde al estar esclavo había miseria, pobreza. Pero Dios escuchó el clamor de ese pueblo y envió un libertador llamado Moisés. Y yo me imagino al pueblo estando esclavo. Cuando alguien está esclavo, hay sufrimiento, hay dolor, hay penalidades. Hay tantas cosas que ni siquiera quizás nosotros nos imaginamos. Cuando uno está esclavo, no hay nadie quien cuide de la persona y se la tiene que arreglar como uno pueda, como esté en las circunstancias. Y yo quiero que tú te vayas cuando tú estuviste en esclavitud, cuando tú no conocías de la bendición de Dios. Cuando tú llegaste por primera vez a los caminos del Señor y cuando había necesidad en ti, quizás estabas enfermo, quizás estabas en miseria, quizás no tenías alimento, quizás no tenías trabajo, quizás había ruina en tu matrimonio, había dificultades con tus hijos, en tu familia. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en cada uno de nosotros, verdad? De una manera u otra el Señor nos trajo. Y yo me imagino que tú te acercaste porque tú un día dijiste, bueno, ya, me juego la última ficha porque, ¿verdad que antes de venir a los caminos del Señor recurrimos y buscamos solución por otro lado, menos en Dios? Pero cuando ya la solución se nos terminó por otro lado, ahí es cuando nosotros venimos a Dios y buscamos de Dios. Y cuando estamos en medio de la miseria, de esclavitud, de enfermedad, de penalidades, de dificultades, ¿verdad que comenzamos a soñar? ¿Cuántos son los que han soñado? Y comenzamos a decir, ¿cómo me gustaría? A ver, ahora se va a reír. ¿Cuántos de ustedes pasó necesidad algún día que no tuvo que comer?
Y se sentó a la mesa y solo tenía un pedazo de pan. Y empezó a soñar y empezó a decir, ¿cómo quisiera tener un pollo acá en esta mesa? Algo al horno, un asado, una carne tierna, un buen plato de papa frita, un buen plato de tallarines. ¿Cuántos de ustedes lo soñó o lo dijo en ese momento? ¿Cuántos de ustedes tuvieron frío y dijeron, cómo quisiera tener una campera, un abrigo que traiga calor a mi cuerpo? ¿Cuántos de ustedes tuvo un par de zapatos y dijo, cuánto quisiera tener un par de zapatos que no tenga agujeros para que el agua no pase y hace frío? Son sueños, son anhelos que muchos de nosotros tuvimos. ¿A cuánto de ustedes le gusta vivir en esclavitud o en fracaso, en miseria, en pobreza, en escasez? ¿A cuánto de ustedes le gusta? A nadie. Si nos gusta vivir que Dios nos traiga bendición, vivir felices, vivir en prosperidad, vivir bien, ¿verdad? Entonces yo me lo imagino al pueblo de Israel pensando, teniendo todos estos pensamientos. Y me imagino al pueblo de Israel clamando, lo dice la palabra de Dios, que el pueblo clamó y que el clamor de ese pueblo llegó ante la presencia de Jehová, ante la presencia de Dios. Por eso Dios envió al libertador llamado Moisés. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 13, verso 21, y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Jehová, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud, Jehová le hace una promesa al pueblo y le dijo, siempre estaré con ustedes. Jehová siempre cuidó del pueblo. Jehová siempre lo guió. Y Él siempre estuvo con el pueblo. Quiero que lo leamos de nuevo, aunque Adriel por ahí se enoje. Y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y es exactamente lo mismo cuando nosotros venimos a Él y queremos conocer de su presencia. Es exactamente cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el Señor, a relacionarnos con el Espíritu Santo. Él viene y nos comienza a guiar, nos comienza a cuidar, comienza a estar atento a nuestras necesidades, comienza a estar atento a nuestro clamor. Pero hay algo que el pueblo hizo. El pueblo de Dios desobedeció totalmente a todo lo que Dios había hablado por boca de Moisés. El pueblo comenzó a idolatrar imágenes, ídolos que se habían hecho ellos mismos.
Si usted lee cuando Dios le habla a través de Moisés al pueblo y dice, cuando haya en medio de mi pueblo este pecado, esto y esto, se hará de esta manera. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a entender y comenzamos a ver que el pueblo de Dios no buscaba tanto, o no confiaba, o no estaba seguro del que los estaba guiando, que era Jehová a través de una nube, de día y de noche, dice la palabra. Ahí podemos ver que el pueblo era incrédulo. Y así nos pasa a nosotros como pueblo de Dios muchas veces. Yo comencé a mirar, porque todos conocemos la historia, ¿verdad? No se la tengo que contar a nadie, porque aquí ya la conocemos todos. Cuando el pueblo hacía todos sus deseos carnales, cuando el pueblo hacía como le parecía hacer, y yo me puse a observar sobre Moisés, cómo él buscaba la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios se manifestaba a Moisés, y cómo la presencia de Dios venía y lo bañaba con su presencia a Moisés. Yo dije, tremendo lo que estoy interpretando, porque muchas veces nos pasa. Les dije al principio que me sucedió a mí, hasta que entendí lo que estaba sucediendo. Al no estar segura de la presencia del Espíritu Santo, a no estar segura que el Espíritu Santo me guiaba, a no estar segura que el Espíritu Santo estaba conmigo, que estaba Él atento a mi clamor, había entrado una desesperación en mi corazón y angustia, tristeza. Y yo me arrodillaba en mi habitación y lloraba y estaba horas llorando, postrada en la presencia de Dios, y yo decía, Señor, quita de mí la tristeza, quita de mí lo que está sucediendo en mis pensamientos, quita de mí lo que estoy sintiendo. ¿Por qué no me siento segura? ¿Por qué no estoy creyendo en tus promesas, en lo que tú nos hablas? ¿Por qué tengo temor a lo que va a venir? ¿Por qué tengo desconfianza de lo que hay alrededor mío? Y yo me la pasaba llorando y arrodillada y adorando a Dios, porque yo me buscaba mi momento para orar a Dios y para desahogarme, porque era lo único que traía libertad a mi alma. Y fueron momentos muy feos, momentos muy tristes, momentos desesperantes. Y yo hablaba con mi esposo y yo le decía, ¿será que todo esto que me está sucediendo es efecto de la medicación que estoy tomando? ¿Será que todo esto que está sucediendo en mi vida, cambio de humor, cambio de reacciones, cosas que sucedían? Pero la mayor cosa que venía en mi vida era el temor. Hasta hubo momentos que parecía que tenía pánico. Y me empezaba a temblar y a llorar. ¿Y por qué era? No sabíamos. Entonces yo le decía, ¿será que porque, no sé, problemas hormonales? Y ahí al médico
hacete análisis a ver si tenés algún problema hormonal. Vieron que las mujeres somos puras hormonas, ¿verdad? Los hombres no tanto. Y me hacía los análisis y daba todo perfecto. Bueno, digo, ¿será doctor que será de tiroides? El doctor ya me estaba mirando medio feo. Pero todo eso que sucedía a mí era producto de la falta de confianza. El temor que había venido a mí era por no confiar en el Espíritu Santo, por no estar segura en su presencia, por no sentirme acobijada en su presencia. Pero cuando yo entendí, yo dije, Señor, ya basta, yo esto no lo quiero más en mi vida. Yo oraba y yo le decía, Señor, trae libertad, saca de mí todo lo que está mal. Saca de mí todo espíritu inmundo, toda transferencia, y no sé cuántas autoliberaciones me hacía. Cuando uno llega a un punto de desesperación, cuando uno llega a un punto de decir, bueno, basta, creo que está sucediendo en mi vida. ¿Por qué no puedo creer que el Señor no puedo creer que el Señor me dice, te voy a bendecir y te voy a bendecir, te voy a prosperar y te voy a prosperar, te voy a sanar y te voy a sanar, soy yo que te estoy cuidando, nunca más te vas a enfermar? ¿Por qué no puedo creer en todas esas promesas que Dios trajo a mi vida? Pero cuando el Espíritu Santo me hizo ver con claridad, yo dije, acá está. Yo dije, a partir de ahora voy a caminar, y cuando tú me dices, párate, me pararé. Cuando tú me cierras la puerta, quiere decir que no quieres que esa puerta se abra para mí. Cuando tú abras la puerta, yo voy a pasar por esa puerta confiadamente, segura de que esa puerta fue abierta por el Espíritu Santo. Ya no quiero más duda en mí. Ya no quiero más incredulidad en mí. ¿Y a cuántos de ustedes les cuesta creer que el Espíritu Santo está contigo? ¿A cuánto les cuesta confiar y descansar en Él? ¿A cuánto les cuesta esperar confiadamente en sus promesas? Primera de Corintios, verso 10. Verso 10, capítulo 10, verso 4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El pueblo de Dios, cuando estaba en medio del desierto, ellos se quejaban que tenían sed. Y dice que el Señor puso una roca. Y esa roca era Cristo. Y esa roca le daba de beber al que tenía sed. Y hay veces desesperaciones en nuestras vidas, falta de confianza en Dios, seguridad. No sabemos descansar en Él, no sabemos esperar en Él. Pero todo eso sucede cuando nosotros no estamos bebiendo
espíritu. Una vida para vivir y para estar bien físicamente, dice que debemos de beber más de 2 litros de agua. Dice que cuando nosotros bebemos agua, nosotros despedimos toxinas, y las toxinas es lo que enferma nuestro cuerpo. Todo lo que entra y está malo se convierte en toxinas. Y cuando nosotros tomamos, bebemos, dice que el cuerpo las elimina por ese líquido. Si el riñón no funciona, las toxinas no son eliminadas y el cuerpo se enferma hasta morir. La sangre no se limpia. Y lo mismo pasa en nuestro espíritu. ¿Cuántos se toman 2 litros de agua por día o más? A ver, levanten la mano. ¿Vieron que son pocos? A veces decimos, yo tomo 1 litro de agua por día y no sé cómo tomar el segundo. Yo, en mi persona, me esfuerzo por tomarme 2 litros de agua por día. Me esfuerzo, pero mucho. Y las voy contando y digo, ay Señor, no se acaban, no se acaban. Porque mi cuerpo no quiere tomar agua. Pero es necesario tomar, beber. Y lo mismo nuestro espíritu. Si no tomamos, si no bebemos del espíritu, si no comemos del espíritu, morimos. Nos enfermamos. Por eso es necesario, como dice aquí la palabra, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El espíritu, cuando tú le buscas, cuando tú bebes, el espíritu te acompaña, te sigue. Cuando todos comemos y bebemos, no puede haber fracaso en nuestras vidas. Cuando todo bebemos del Espíritu, las dificultades van a seguir estando, pero yo te puedo asegurar que vamos a salir en victoria. Cuando tú bebes todos los días del Espíritu, comienzas a tener una relación y comienzas a sentirte seguro. Comienzas a sentirte que Él está contigo. Comienzas a sentirte acompañado. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, suceden cosas maravillosas en nuestras vidas. La pobreza ya no está. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, la bendición nos tiene que seguir. Cuando el Espíritu de Dios está en medio de esta casa, en medio de este pueblo, seríamos muchos. No podríamos contarnos aquí adentro. Porque otros verían en ti el Espíritu de Dios. Verían la seguridad que hay en ti. Verían la confianza que hay en ti. Verían que tú buscas. Verían un hombre y una mujer llena de su presencia.
verían tu familia próspera, verían tu familia sana. Muchos creemos que la bendición de Dios es trabajar 20 horas en el día. Pero la bendición de Dios no es esfuerzo. La bendición de Dios no es esfuerzo, porque cuando la presencia de Dios está sobre vos, está el favor, está la gracia sobre tu vida. Entonces Dios va a usar a otro y va a ver gracia. Hay algo en Él que me lleva a querer estar con Él. Hay algo en Él que sale paz de sus labios. Hay personas que muchos han venido a mi esposo, a mí, y han venido a decir: apóstol, tengo que hacer tal viaje, pero no quiero. Estoy orando a Dios porque no quiero viajar, porque yo quiero estar con usted. No la quiero dejar sola, no lo quiero dejar solo. ¿Y usted qué cree? ¿Porque somos bonitos? ¿No? Porque somos alegres, porque somos, no sé, porque tenemos dinero. No. Porque hay gracia, porque hay presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque se ve paz en nuestras palabras, en nuestra manera de movernos, porque ven que ahí está la confianza. Nuestra confianza está puesta en Dios. Si nuestro entendimiento se abrieran, yo te puedo asegurar que tú no estarías en la posición que hoy estás. Soy esclavo de la enfermedad, soy esclavo de la necesidad, soy esclavo de la miseria, soy esclavo del sistema que se mueve en este mundo. Soy esclavo de un sueldo. Pero ¿qué te parece si nosotros comenzamos a confiar en Dios y decir: yo le creo a Dios? Yo le creo que Dios me dijo que me iba a dar mi casa y Dios me la va a dar. ¿Sabe cómo yo tuve mi casa? Parí mi casa o edifiqué mi casa primero en lo espiritual. Porque yo me arrodillaba y me ponía a orar y decía: Señor, dame mi casa propia, dame mi casa propia. Empecé a tener una relación con el Espíritu Santo y decía: Señor, dame mi casa, tú me lo prometiste, tú hiciste esto, vos me dijiste esto. Y cuando empecé a golpear la puerta, el Señor me dijo: te voy a dar tu casa. Te voy a dar tu casa, me dijo el Señor. Y vas a disfrutar de tu casa. Vas a entrar en tu casa y me vas a decir: gracias, Señor, por lo que tú me diste. Luego de esa palabra, 8 años después, el Señor me dio mi casa. Y entro a mi casa y le digo: Señor, yo te doy gracias y disfruto de mi casa. ¿Y cuántas cosas puedo contarte que Dios nos dio?
Por ahí me sorprende ver la fe de mi esposo. Ver cómo él confía en Dios. Por ahí me sorprende cuando él habla y habla tan seguro de que Dios se lo va a dar. Un día estábamos, y no hace mucho, no recuerdo si fue este mes, el mes pasado, no lo recuerdo, pero me dice mi esposa, me está faltando 3,000 pesos para llegar a cubrir el alquiler. Y éramos 10. Nosotros tenemos que pagar el alquiler del 1 al 10, el alquiler de este lugar. Y yo dije, wow, dije yo. Y era día martes. Yo le dije, si te faltan 3,000 pesos, yo dije, hoy martes, ¿vos crees que vas a conseguir el dinero? Todos saben que toda la ofrenda, los diezmos, lo que entra acá es para cubrir los gastos de esta casa, los gastos de la radio. Y yo le digo, hoy martes, no creo que lleguemos a los 3,000, 4,000 que tenía que pagar. Entonces, recuerdo que vinimos a la iglesia, recuerdo que a mí me tocó juntar la ofrenda, y junté la ofrenda, todo ahí, y nos fuimos a casa y cenamos. Me parí, estaba yo limpiando, estaba lavando los platos, y me vino un pensamiento, no era un pensamiento, sino era la voz de Dios, que me dijo, recuerda, y dile a tu esposo que ya está el dinero, que busque en las ofrendas, que el dinero está. Y yo me di vuelta y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué me dijiste hoy? Que te falta tanto para terminar de juntar el dinero. Y él me dice, ay, sí, cierto. Y yo le dije, fíjate ahí que ahí creo que llegás a cubrir los 4,000 que te están faltando. Y había entrado los 4,000 pesos justo para ir al otro día y pagar este lugar, la renta de este lugar. Es vivir creyéndole a Dios. Al otro día fue, pagó, y el dueño le dice, pero hoy es 11, tienen que venir los 10. Pero nosotros cumplimos. Cuando uno se mete a la presencia de Dios, cuando uno comienza a tener una relación con el Espíritu Santo, tu vida cambia, tus pensamientos cambian, tu manera de vivir, tu manera de hablar comienza a cambiar, porque tú vas a depender totalmente del Espíritu de Dios, vas a depender de lo que el Espíritu de Dios decrete para ti. Ponte de pie. Gloria a Dios. Para aquellos que están anotando, te voy a leer el último versículo que se encuentra en Números 14:24. 14:24 y dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí,
yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjate lo que dice, pero mi siervo Caleb, pon tu nombre ahí, por cuanto hubo en él otro espíritu, el Espíritu de Dios sobre él, y decidió ir en pos de mí, decidió seguirle a él, en obediencia, en cumplir el pacto que quizás tú le hiciste un día a Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Quizás tú estás cómodo con lo que hoy tienes. Quizás no hay necesidad en ti. Quizás te sientes seguro con lo que tú tienes. Pero lo que tú conseguiste sin la presencia del Espíritu Santo, lo que tú conseguiste con tus fuerzas, eso se corrompe, dice la palabra. Llega un momento que eso se acaba. Llega un momento que viene el diablo y te lo quita. Y por ahí tú te crees que es la bendición de Dios. Pero cuando la presencia de Dios está en ti, cuando tú cumples con lo que le prometiste a Dios, ahí viene y desciende la promesa sobre tu vida, sobre tu descendencia, sobre lo que está alrededor tuyo. Será bendecido, será heredero de la promesa que Dios te dio. ¿Qué Dios te prometió? Sanidad. Arrebata la sanidad para tus seres queridos. ¿Qué Dios te prometió? Prosperidad. Arrebata la prosperidad de tus seres queridos. Arrebata la prosperidad sobre tu vida. Ya no vivas más en esclavitud, ya no vivas más en necesidades, ya no vivas más en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del temor, de la duda, de la incredulidad, de la desesperación. Porque Él es el que te está invitando a que tú le conozcas, a que tú te acerques, a que tú te relaciones con su presencia, para que todas las cosas comiencen a cambiar sobre ti. ¿Cuántos son aquellos que están cansados de vivir siempre lo mismo? Día a día lo mismo. Que llega un punto que se siente cansado, que se siente y que dice: ya basta de vivir de esta manera. Mi vida ya no tiene sentido, mi matrimonio no tiene sentido, mis hijos, el trabajo, lo que tengo, nada llena ese vacío que hay dentro de mi ser. Pero la presencia del Espíritu Santo es el que puede llenarlo todo y puede permanecer en ti. Si tú decides en este día y le dices: Espíritu Santo, ven sobre mí. Como le dijo Moisés, dice que cuando la nube iba sobre ellos, la nube se levantaba, dice que los enemigos tenían que huir, porque la presencia del Espíritu Santo estaba en esa nube, porque los enemigos temían a lo que Dios estaba por hacer. Nadie podía ir en contra del pueblo de Dios. Pero dice que cuando la nube se asentaba, dice que Moisés comenzaba a decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, no te alejes de nosotros, no te vayas de nosotros, porque yo sabía lo que sucedía, porque sabía que era presa fácil para el enemigo, porque sabía que si la presencia de Dios lo dejaba, sus vidas no tenían sentido. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es vivo, el Espíritu Santo es poder. Solamente anímate
a meterte a ese río. Anímate a buscarle, anímate a hablarle. Y dile: Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Yo sí te quiero conocer. Yo sí necesito conocerte, porque necesito que tú cambies esto en mi vida. Yo necesito que tu presencia sea sobre mí para poder impactar a otros. Para poder impactar a otros. Que ellos vean en mí tu presencia. Que sean impactados cuando yo les hable. Que sean impactados por la amistad que hay entre nosotros. Que sea impactado Marco Juárez, el lugar de trabajo. Que sea impactado porque tú estás conmigo, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere habitar en tu corazón. El Espíritu Santo quiere habitar en corazones que le aman, que le anhelan apasionadamente. Él te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Mírate a sí mismo. Mírate a sí mismo y dime qué tienes para que la presencia del Espíritu Santo no se pose sobre ti. ¿Qué tienes? ¿Quién eres? Para que la presencia del Espíritu Santo no se pose sobre ti. Ven, Espíritu Santo. Levanta tus manos y comienza a hablar con Él. Comienza a ser sincero con su presencia, con Él. Si tú le necesitas, yo sé que tú le necesitas, así como yo le necesito a Él. Como todos los que estamos aquí necesitamos de su presencia, necesitamos conocerle. Necesitamos que su presencia camine con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Sea tu presencia sobre cada uno de aquellos corazones que te anhelan. Que anhelan conocerte. Sobre aquellas vidas que apasionadamente en este día te están llamando a sus vidas. Ven, Espíritu Santo, ministranos y llénanos de ti. Urrabayasika rababais. Fluye, Espíritu Santo, fluye sobre sus pensamientos. Trae entendimiento ahora, Espíritu Santo. Destapa todo oído espiritual, que podamos oír tu voz sobre aquellos oídos, Señor, que se están abriendo a tu voz. Sea tu presencia sobre sus vidas ahora en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Urrabayasika rababais. Trae libertad, Espíritu de Dios. Trae libertad
paz, Señor. Y sobre todas las cosas, el entendimiento, como tú lo hiciste un día sobre mí. Que podamos caminar seguro contigo, confiados, que podamos esperar en el nombre del Señor Jesús.